Hermanos, en este mes estamos en el mes de mayordomía, ¿verdad? Entonces, dirá, ¿qué tiene que ver este tema con mayordomía? Una de las cosas que el Señor dijo que nosotros debemos estar atentos. Y a veces nosotros no tomamos tiempo para estudiar las profecías, ni tampoco para leer la Biblia. Y a veces se nos hace difícil tomar día a día estudiar la lección. Entonces, el Señor dijo que debemos estar, que de la parábola de la higuera aprender cuando las ramas están tiernas y las hojas están ya para caer, porque indica ya que el verano está cerca. Y debemos estar atentos a todas estas cosas porque la venida del Señor está cerca. Entonces, antes de nosotros empezar este tema, yo reduje un poco el tema porque el tiempo es corto. Entonces quise tratar de buscar la manera de cómo podamos entender estos cuatro poderes, que no son cuatro, sino uno, pero tiene diferentes nombres en la palabra de Dios, y nosotros hoy vamos a ver cómo podemos identificar para ver si todos jugaran como el mismo poder. Y antes de empezar, quiero que nosotros inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde estamos aquí, Señor, pidiéndote tu presencia, Señor, y que tu Espíritu nos acompañe para este tema que vamos a presentar en este día. Queremos, Señor, que tú abras nuestras mentes, Señor, y podamos identificar este poder para que nosotros estemos atentos como tú nos dijiste. Te pedimos la bendición de todo lo que escuchen el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para llegar allá, yo quiero que nosotros veamos, vamos a ver, cómo empieza. Todo esto empieza con una visión que tiene Daniel en el capítulo 7, del 3 al 7, dice, y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron cortadas, arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaban con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. De esta visión, Daniel presenta 4 bestias con aspectos diferentes. Ahora, nosotros vamos a ver que esta es una secuencia de reinos en la cual no hay interrupción. Un reino, una bestia, destruye a otra bestia y se queda gobernando, y luego le sigue otra bestia. Ahora, miren la secuencia histórica de estas bestias. La misma Biblia nos dice a nosotros la secuencia. Nosotros no podemos tomar la Biblia y decir, oh, esta representa tal cosa. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice a nosotros qué bestia sucede a la otra. Ahí dice la primera y segunda bestia, en Daniel 5, 30 y 31, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, era rey de Babilonia, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que el reino de Babilonia fue destruido por los medos. La segunda y la tercera bestia, en Daniel 8, 20 y 22, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, nosotros vamos viendo aquí que la misma Biblia nos va diciendo qué reino sucede al que sigue. La tercera y la cuarta bestia, dice Daniel 8, 23 y 24, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigma.
Aquí nosotros vamos a ver, miren, Grecia, vimos que era un leopardo que tenía 4 cabezas. Aquí en Daniel 8, 23, 24 dice que al fin del reinado de estos, está hablando de las 4 cabezas que surgieron de la tercera bestia, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. La Biblia no menciona el nombre de la 4ª bestia, pero nosotros a través de la historia sabemos que el imperio que derrotó a Grecia fue el imperio romano. Entonces, en el libro de Apocalipsis usted tampoco va a encontrar el nombre de la 4ª bestia, pero vamos a ver este poder aquí. Dice aquí, el cuerno pequeño sale de la 4ª bestia. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, este cuerno pequeño sale de la 4ª bestia. Primero surge el imperio romano que destruye a Grecia, pero nos dice que ese cuerno tenía 10 cuernos. Entonces, en la imagen que sigue, aquí nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea de Roma, se levantarían 10 reyes, y tras ello se levantaría otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros, si la Biblia no nos dice que es Roma, no nos da el nombre de ese cuerno pequeño, nosotros podemos saber qué poder va a perseguir a los santos del Altísimo? Jesús, ahí nosotros vemos en Juan 16, del 2 al 4, que Jesús nos dice quién es que va a perseguir a la iglesia. Dice ahí, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, Jesús nos está diciendo que quien va a perseguir al pueblo santo es alguien que va a creer que está dando servicio a Dios. O sea, que no es un ateo. ¿Verdad que no? Jesús está diciendo ahí que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lo que quiere decir entonces que quien nos va a perseguir a nosotros son los mismos religiosos que creen que sirven a Dios. ¿Cierto? Ahora, Jesús dice que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es muy importante, porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, Jesús dijo que la vida eterna estaba en conocer al Padre y al Hijo. Pero Juan dice que el que dice que lo conoce y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Quiere decir que el que no guarda los mandamientos dice que lo conoce, pero no lo conoce si no guarda los mandamientos, dice la palabra de Dios. Primera Juan 2:18 nos dice a nosotros, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido ¿cuántos? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, no sé si ustedes han fijado que muchas personas dicen el anticristo. El anticristo. Juan dice, ustedes oyeis que viene el anticristo, pero dice que han venido muchos anticristos. Vamos a ir teniendo una serie de señales que nos manda la Biblia de que dicen muchos anticristos. Vamos a ver entonces, nos decía que en el cuerno pequeño que iba a levantar a los santos del Altísimo, pero también decía que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, la secuencia bíblica de esta visión
de Daniel 2, del 20 al 21, esto es una profecía paralela a la visión de los animales de las 4 bestias que Daniel ve en el capítulo 7. Y dice aquí, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién muda los tiempos? Es Dios. El hombre no puede decir lo que va a pasar con la profecía es esto. No, Dios es el que tiene el control de la profecía. Amén. Amén. Y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, aquí nosotros podemos ver en esa imagen que el Imperio Romano no está. No sé si se dan cuenta, miren. Aquí ellos vimos que Babilonia, después Medio Persia derriba a Babilonia, el bronce que representa a Grecia derriba a Medio Persia, pero miren, la bestia que nosotros vimos en el capítulo 7 tiene 4 cabezas. 4 cabezas. Pero dice aquí que se divide en 4 y luego salen 2. A la bestia son 4 cabezas. Después de las 4 no salen 2 más. Ahí pensará en cambiar los tiempos. O sea que ahora lo que están haciendo esta interpretación, ya están cambiando la interpretación que la Biblia da. Ahora ellos dicen aquí que el hierro no representa Roma, sino que representa el imperio islámico de Mahoma y otomano. ¿Entienden? Entonces quien muda los tiempos es Dios, no el hombre. Entonces esta profecía que estas personas están identificando aquí, están haciendo lo mismo que hizo Nabucodonosor. Nadie le dijo que su estatua tenía 4 imperios que le iban a suceder, inferiores, pero la hizo entera de oro. Mi reino no va a pasar. Pues entonces aquí, después de Grecia, el imperio que vino fue Roma. Y ellos dicen que el hierro representa el imperio islámico de Mahoma y otomano. Entonces ellos sacan de la historia del imperio romano al cuerno pequeño que sale de la 4ª bestia, que es Roma, e introducen su propia interpretación. Entonces, ¿ustedes creen que esta persona van cuando llegue el cuerno pequeño, su herida sane por completo? ¿Usted cree que van a saber quién es? No van a saber, porque ellos interpretan aquí que incluso el hierro y el barro cocido es un futuro imperio islámico. Entonces, no hay forma de que ellos puedan interpretar la profecía correctamente. Se van a equivocar. Ahora, miren la profecía de el futurismo. Aquí esto parece que era de una Biblia de estudio, y dice aquí, miren la interpretación que ellos dan de los pies de hierro y de barro. Ellos entienden que el imperio romano es el 4º reino, van bien, pero aquí hay algo que ellos dicen. Dice aquí, todo lo que hemos anteriormente estudiado representan imperios que han venido y han venido. Sin embargo, los pies y los dedos de la estatua de hierro y barro representan lo que está por venir, lo que quiere decir que nada de eso se ha cumplido. Pero vemos que la estatua es una secuencia y no hay división. Quiere decir, si el imperio romano, si eso no se ha cumplido, debería estar hoy gobernando el mundo, ¿no? Si eso es futuro, el imperio romano estuviera gobernando hoy, porque ahí dice que es futuro. Yo quiero que nosotros veamos, vamos a ver, si se ve aquí, pensaría en cambiar los tiempos. ¿Cómo nació la doctrina del rapto secreto y cómo se popularizó? ¿No tiene audio? Que divida la segunda venida en 2 partes. Tú pregúntales en qué parte de la Sagrada Escritura se divide la segunda venida de Cristo en 2 eventos, porque ellos así lo explican. Ellos dicen que la segunda venida de Cristo se divide en 2 partes. Parte 1, el rapto secreto. Llega Cristo hasta las nubes del cielo y secuestra a todos los fieles, que son los protestantes, porque ellos dicen que los católicos no somos parte de esos fieles. Eso es algo que muchas veces ellos no se detienen a pensar, pero si los presionan, ellos creen que los fieles son ellos.
porque nosotros ni siquiera les queremos creer esa doctrina. ¿Cómo vamos a ser fieles si no estamos creyendo esa doctrina? Pero bueno, dicen que Cristo viene en las nubes, secuestra a estos protestantes que son fieles, se los lleva por un tiempo y después acá abajo se desata el anticristo, que es como un monstruo, una especie de líder malvado, y después de determinado tiempo Cristo vuelve a venir, pero ahora sí ya no solo hasta las nubes, sino que ahora ya desciende y luego establece un reino milenial con una capital en Jerusalén. Y hay diferentes versiones del milenio, pero algunos dicen que en este milenio va a haber una mezcla. Unos van a ser ya transformados, los que fueron resucitados y ya tienen un cuerpo transformado, pero dicen que también van a vivir personas naturales que van a poder pecar. Entonces es bien raro, o sea, es como que hay una capital, está Jesús ahí en la capital, y están los que sí resucitaron, que fueron fieles, que van a ser como sus ayudantes de él o qué sé yo, y están todavía los otros que siguen naciendo durante el milenio. Todo esto es parte de esa doctrina del rapto secreto, del arrebatamiento, que se ha popularizado en el mundo protestante en el siglo XIX. Comenzó en Inglaterra. Después de Inglaterra se la trajeron a los Estados Unidos, la popularizaron porque hubo una institución que ahora se le llama el Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas. Esa institución fue la que promovió esa doctrina, y también usaron una Biblia para popularizarla, que se llama la Biblia Scofield. Así es. Entonces, hermanos, es una doctrina muy nueva. Algunos, intentando defenderla, dicen que no, pero ya antes por ahí se había mencionado unos jesuitas. Sí, yo sé que hubo unos jesuitas, pero la iglesia condenó esa enseñanza. Había un jesuita chileno, Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, en uno de sus libros, creo que se llamaba La gloriosa venida del Mesías, él empezó a hablar de estas ideas del milenio, y aunque no hablaba del rapto como lo manejan ahora los protestantes, sí como que sentó las bases para que se entendiera que la venida de Cristo estaría dividida en dos eventos. ¿Y sabes lo que sucedió, Sharon? Pues resulta que un anglicano se encontró ese libro, y este anglicano sabía que estaba prohibido por la iglesia. Y fíjate lo que hizo el anglicano: lo agarró, lo tradujo al inglés, consiguió una casa publicadora que se lo publicara, le cambió el título, y obviamente no reveló quién era el autor, y lo popularizó, comenzando en Inglaterra, con la iglesia anglicana. Después hubo un ministro de la iglesia anglicana que se llamaba John Darby. John Darby se salió de la iglesia anglicana, hizo se unió a otros hermanos que le llamaban los hermanos Plymouth. De ahí vienen los hermanos libres, y hay varias ramas, así es de que no puedo abarcar todo, ¿no? Pero llegó a ser uno de los principales líderes de estos hermanos Plymouth, y él introdujo esas enseñanzas en este grupo. Y después también hubo una supuesta profetisa, Margaret MacDonald. Esta profetisa tuvo un trance en una conferencia de profecía que tuvieron, y en esa conferencia de profecía ella tuvo un trance donde se desmaya y empieza a decir cosas raras que las interpretaron como que era un rapto. Total, no me quiero enredar, es un desastre, pero de ahí se las traen a Estados Unidos. En Estados Unidos se van a hacer populares por medio de las conferencias proféticas y lo que le llamaban Bible Conferences, las conferencias bíblicas. Después con el Dallas Theological Seminary y la Biblia Scofield explotó, o sea, fue algo que se hizo viral, y de ahí, ya en el siglo XX, cuando fueron mandando misioneros para los países de América Latina y fueron fundando sus congregaciones bautistas y pentecostales,
pues de ahí llegó a América, a Hispanoamérica. Bien, él dice que esa teoría fue de un jesuita. El jesuita escribió un libro que se llamaba La gloriosa venida de Jesucristo, y como la iglesia rechazó eso, ¿por qué ustedes creen que ese jesuita se inventó la venida gloriosa de Jesús en dos partes? Porque los protestantes en su época estaban acusando al papado como el anticristo. Estaban acusando y ellos tenían que defenderse. Y entonces surgieron dos teólogos católicos, jesuitas también, que sacaron dos teorías de la venida del Señor para poder sacar a ese cuerno pequeño que ellos habían identificado como el anticristo, y se salió esa teoría de que Jesucristo venía en dos venidas, y de ahí vino uno, vio el libro y le gustó, y de ahí entonces se surgió esa teoría. Ahora, el otro lo que hizo fue que puso la profecía en el pasado. Eso no se refiere al papado. Ahora, ¿qué dice aquí? Miren, yo estuve investigando y ninguna de las iglesias, saben el significado del barro y el hierro, la unión del barro y el hierro. Y estuve buscando, y solamente aparte de nosotros, una sola dice que el barro y el hierro representa la iglesia unida con el Estado. Solamente dos iglesias, pero tiene una interpretación diferente, a pesar de que ahí concuerda con nosotros. Dice aquí: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Dice: la mezcla de lo estatal, del gobierno, y lo religioso está representada por el hierro y la arcilla. Esta unión debilita todo el poder de la iglesia. Esta investidura de la iglesia con el poder del Estado producirá resultados malignos. Los hombres casi han sobrepasado el límite de la paciencia divina y han invertido su fuerza en la política y se han unido al papado. Pero llegará el momento en que Dios castigará a los que han anulado su ley, y su obra perversa se volverá contra ellos. Ahora, según la Biblia, ¿cómo nosotros podemos hacer una interpretación de qué representa el barro? Ella dice que es la unión de la iglesia con el Estado. ¿Qué representa el barro? Y vamos a ver un ejemplo bíblico de que el barro representa la religión y el hierro representa el Estado. Dice aquí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Las palabras que están en colores, es bien tenerla presente. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué polvo fue que utilizó Dios? Bueno, Isaías dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Pero ahora ya sabemos que el cuerpo del ser humano fue hecho con barro, ¿verdad? Pero vamos a ver el simbolismo que usa Pablo de la iglesia. Dice Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos ¿cuánto? Un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y también dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora nosotros vemos que cuando Dios forma al hombre, ¿verdad? Y hace un muñeco de barro. Cuando el cuerpo está terminado, junto, unido, entonces sopla en su nariz aliento de vida. Ahora, cuando llega el Pentecostés, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando llega el Pentecostés, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. ¿Cómo estaba el cuerpo de Cristo? Junto, ¿verdad? Pero no tenía vida todavía. Al igual que cuando Dios forma al hombre, el cuerpo no tiene vida hasta que sopló aliento en su nariz. Dice aquí: estaban todos unánimes juntos. Ya el cuerpo está junto y unánime.
Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron luego lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el hombre cuando recibió el soplo de vida? Llegó a ser un hombre, un ser viviente. ¿Usted cree que el hombre, después que recibió el aliento de vida, podía hablar? Claro. Mientras Dios no le había dado el aliento de vida, el hombre no podía hablar porque era un solo muñeco. Ahora, la iglesia, cuando estaba unida, todos unánimes, juntos, desciende el Espíritu Santo y dice aquí, y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando recibe el Espíritu, le da vida a la iglesia. ¿Entienden? Entonces, el barro entonces representa la iglesia. ¿Bien? Entonces, si el hierro representaba a Roma, representaba, miren, yo tengo una imagen aquí, y no me sale aquí. No me sale aquí, pero yo voy a leer el versículo para que ustedes vean que esto que dice aquí, miren, ahí. Vamos a ver. Dice aquí, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora vamos a ver cuál es la parte frágil de los pies y cuál es la parte fuerte de los pies. Entonces, si nosotros dejamos que la Biblia sea la que nos dé la interpretación, nosotros podemos encontrarla. La voy a dejar ahí. Juan 18:31, miren, lo voy a leer, porque la imagen la puse aquí, no se me grabó ya, miren. Entonces le dijo Pilato, ese es el hierro, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos, esta es la parte religiosa, le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces la parte frágil es la religión que no puede matar. Pero ¿cómo fue que pudieron matar a Jesús? Utilizando el poder del Estado, ¿cierto? Entonces la unión del barro con el Estado es lo que va a ocasionar que en parte sea frágil y en parte sea fuerte. Ahora, la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esos cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y trono y autoridad. Ahora, ¿quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Estos 3 poderes son los mismos, ¿eh? Estos 3 poderes son los mismos. ¿Quién es el dragón? El dragón, nosotros sabemos que dice ahí que el dragón, en capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón se persiguió a la mujer para cuando pronto el hijo naciera, devorarlo, ¿verdad que sí? Pero nosotros cuando vemos en Mateo, nosotros nos damos cuenta que quien quería matar a Jesucristo era Herodes. Quiere decir que entonces Herodes representa al dragón, según la profecía. Es un símbolo que estamos usando ahí. Entonces vamos a ver las acciones de estos 3, la bestia, el cuerno pequeño y la mujer, a ver si se está hablando del mismo poder. Miren, la bestia habla blasfemia, pero el cuerno pequeño habla insolencia también. Y la mujer tiene nombre de blasfemia. La bestia guerrea contra los santos. El cuerno pequeño quebranta a los santos, pero la mujer está ebria de la sangre de los santos. La bestia tiene un periodo de 42 meses. El cuerno pequeño tiene un periodo de 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio también, ¿verdad? Pero ¿qué hace la mujer en ese periodo de 3 años y medio? Embriaga la tierra. ¿Con qué? Con sus enseñanzas, su doctrina. Ahora, la bestia blasfemia del tabernáculo que está en el cielo, que es el santuario celestial. Pero dice aquí que el cuerno pequeño echa el santuario por tierra. Daniel 8:11. Pero ¿qué tiene la mujer? Vestiduras sacerdotales. Usa vestiduras sacerdotales. La bestia tiene una herida mortal que es sanada. Pero el cuerno pequeño, Daniel 7:11 dice que fue muerta, pero que le fue prolongada la vida. Pero la mujer, Jesús dice a la iglesia de Tiatira que como no quiso arrepentirse, fue echada en cama, representando la herida. La bestia ejerce autoridad sobre la segunda bestia. El cuerno pequeño hace alianzas humanas. Y la mujer fornica con los reyes de la tierra.
¿Es el mismo poder? ¿Creen ustedes? Ahora vamos a ver qué nos dice el hombre pecado. Ya vimos la bestia, el cuerno pequeño. Ahora el hombre pecado dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, el hombre de pecado es objeto de culto. La bestia recibe adoración. El hombre de pecado, su autoridad la recibe de Satanás. La bestia le da la autoridad al dragón. Él se sienta en el templo de Dios, que es el tabernáculo, ¿verdad? La bestia habla del tabernáculo de Dios, incluso tiene un tabernáculo terrenal. Se hace pasar por Dios, habla blasfemia porque dice ser Dios en la tierra. Se opone a Dios. ¿Por qué se opone a Dios? Porque viola los primeros 4 mandamientos. Ahora, ¿por qué viola los primeros 4 mandamientos? Si el hombre de pecado se hace pasar por Dios, no va a hacerse pasar como hombre, porque él se hace pasar por Dios. ¿Cuál mandamiento debe él violar o quebrantar para querer tomar el lugar de Dios? Debe ser los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. La bestia de la primera tabla de la ley dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. En Apocalipsis 13:8 dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. No te harás imagen. En Apocalipsis 13:14 hay una imagen de la bestia. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. El 4º mandamiento dice: santificarás el sábado, no se trabaja ese día. Apocalipsis 13 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno que pudiera comprar ni vender. El que no compra ni vende no trabaja, ¿verdad? Eso está hablando de negocio ahí. Entonces en este mandamiento, Dios, vamos a ver más adelante, que Dios nos permitía hacer negocio en ese día. Money. Apocalipsis 14, 11 y 12. El humo de su tormento sube por todos los siglos y no hay descanso de día ni de noche para los que adoran, primer mandamiento, su imagen, no te harás imagen, la marca y su nombre. Ahí tenemos 4 en un versículo. Dice aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. Fíjense que los contrastes de estos que adoran a la bestia y a su imagen, reciben la marca de su nombre, es un contraste con lo que guardan los mandamientos. Quiere decir entonces que la marca de la bestia debe estar centrada en uno de los mandamientos de Dios. Porque vimos que el cuerno pequeño pensaría en cambiar la ley de Dios. Y si va a cambiar la ley de Dios, ¿en qué punto entonces debe cambiar la ley? En uno de los puntos que tiene que ver con Dios. Porque pensó cambiar la ley de Dios. Si todas religiones guardan los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, pero hay problemas con los que tienen que ver con Dios. Ahí hay problemas. Entonces quiere decir que donde quiso cambiar los mandamientos, debió ser entonces los mandamientos que tienen que ver con Dios, no con el hombre, porque él se quiere hacer pasar por Dios. Ahora miren la marca y la señal de Dios. Vamos a ver lo que Dios hace con su señal y lo que la marca hace, la bestia hace con su marca. Miren, en Deuteronomio 6:8 lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señal. Dios dice, tú la vas a atar en tu mano, tú la vas a poner por obra, pero la vas a tener en tu frente como señal. O sea, siempre la vas a tener pendiente ahí. Ahora miren la bestia. Hacía que a todos pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca ¿dónde? En la mano o en la frente. Lleva algo paralelo, ¿verdad? La marca y el señal de Dios. Dice Ezequiel 9:4-6. Miren, la acción que él manda hacer aquí es lo mismo que Dios mandó hacer aquí. Y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal, ¿dónde? En la frente. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Me paro ahí. Ahora ella dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera que matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y esclavos libres, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense, ella lo manda a matar si usted no se pone la marca. Y Dios, a los que no se tiene la señal, lo mandó a matar aquí. O sea que ella, con su marca, va a hacer lo que Dios hizo aquí. ¿Vamos bien o no? Miren lo que dice ahora Nehemías. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, el sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, en el sábado, y los amonesté acerca del día en que estaban vendiendo las provisiones. También había en las ciudades tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. El pueblo estaba, cuando usted lee ese capítulo, dice Nehemías que ellos fueron cautivos a Babilonia por estar violando el sábado. Por estar violando el sábado. Entonces ellos vienen a Jerusalén y siguen haciendo lo mismo. Ahora están vendiendo, haciendo negocio en sábado. Pero mira, ella dice, la marca, que ninguno puede comprar ni vender. O sea, usted no puede ni comprar ni vender, al menos que usted tenga esa marca. El punto es que en el sábado no se puede ni comprar ni vender, y en ese día, como va a ser un día familiar, un día para que nos reunamos en familia, un día para adorar, entonces usted ese día no. Pero si usted no obedece ese día, es porque usted está obedeciendo este. Entonces usted, si usted no obedece este, usted lo va a mandar a matar. Lluvia habla del distrito 5 y todos los comentarios considerados un poco fuera son de lugar, noticias. al decir que ella considera que debería de existir una ley que nos obligue a todos a ir a una iglesia cada domingo. Que por supuesto el domingo de descanso. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Apoyar el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. Bienvenidos. El descanso dominical en nuestra cultura. Ya en ocasiones anteriores me he referido a la necesidad de salvaguardar la institución del domingo. Vuelvo sobre esto por la importancia de la cuestión, que tiene numerosos aspectos, entre los cuales está el familiar y también religioso, y por diversos hechos de autoridad que están en la memoria de todos. Una buena prueba de la importancia de este tema es la iniciativa europea que se propuso en el año 2011 en defensa del descanso dominical a nivel continental. Centenares de asociaciones de trabajadores, sindicatos, grupos de cristianos, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas unieron sus esfuerzos en torno a un texto que defiende el derecho a descansar el domingo. Todos se van a unir para guardar un día. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocen la profecía. La ley dominical viene con las más duras sanciones. Y aquí se verá la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, La legisladora 12. republicana, como le adelantaba, quiere que todos los territoriales vayan a misa los domingos obligatoriamente. Vayan a misa los domingos obligatoriamente. En la ley había 4 mandamientos que tenían pena de muerte: adulterar, matar, ¿sí? Deshonrar padre y madre, y guardar
el día del Señor. 4 mandamientos que tenían pena de muerte. ¿Por qué hoy no tienen pena de muerte? Porque la Constitución de la República donde tú vives no lo tiene. Pero es problema de la Constitución de nuestra República o tu República, pero no es problema de la Constitución de Dios. Entonces nosotros hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Sin el domingo no somos nada. Sin el domingo el tiempo discurre sin Jesucristo y sin su victoria sobre la muerte. Sin el domingo el único horizonte es la muerte. No podemos vivir sin el domingo. Entonces, Eso apareció solamente en el orden mundial, que es, frente a lo único que deberíamos temer actualmente, es la idea de convertir todo en un sistema monopólico. Ya no importa si esto se llama comunismo, se llama capitalismo, cuando existe un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión y un solo plan de financiamiento y distribución monetaria, créeme que hay alguien que lo está controlando todo. Y si nosotros lo permitimos, va a ser muy difícil salir de ese sistema. Yo le dije, hermano, que el tema era medio larguito. Miren, hermano, 4 razones que da Dios para guardar el sábado. 4 razones que Dios da para guardar el sábado. Ezequiel 20:12 dice: y les di también mi día de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Una señal de que Dios es quien los santifica es el sábado. La puse por señal para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:20 dice: santificad mi día de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, si usted no guarda el sábado, ¿cómo usted va a decir Jehová es mi Dios? Si Él le dio el sábado como señal para que sepamos que Él es nuestro Dios. Ahora, en Éxodo 28, otra razón es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificar? Es apartar. Apartarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo apartó. O sea, Dios en la creación lo apartó, y dice que usted debe acordarse porque Él reposó en el 7º día. Y otra razón dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate de que fuiste siervo, fuimos siervos del pecado en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te nos sacó Jesús de ahí, de la esclavitud, sí, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado. Quien nos está mandando no es un hombre, es Dios que nos está mandando. Amén. A guardar el día de reposo. Amén. Yo no voy a hablar mucho aquí para avanzar un poco ya, porque tengo el tiempo arriba, pero la mujer, que es otro de los nombres que recibe, dice que estaba vestida de púrpura y escarlata, vimos que eran las ropas sacerdotales. Pero hay algo aquí muy importante que dice: ustedes recuerdan que en el tiempo de los 3 años y medio, que son proféticos, ella embriagó a toda la tierra. Con que dice: y adoraron, y adornada de oro, piedra preciosa y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La Biblia nos dice qué son abominaciones. Bueno, si usted quiere saber cuáles son las abominaciones, mire, Levítico 11:3 dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña, hendida y perrumia, ese usted puede comer. Lo que no tienen esas 2 características, usted no lo puede comer. Levítico 11:10 dice: pero todo lo que tienen aleta, lo que no tienen aleta ni escamas en el mar, en los ríos, así de todo lo que se mueve, de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación.
Pero la mujer dice que no importa lo que usted coma, usted puede comer pulpo, puede comer camarón, puede comer cangrejo, pero ahí dice que de todo lo que vive en el agua, solamente usted va a comer, nada de eso usted va a comer, solamente lo que tienen aleta y escama. Si usted está comiendo eso, es una abominación que ella enseñó en su periodo de los 1260 años. Ahora, Levítico 11:41 dice, todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Y yo sé que hay gente que come iguana y come serpiente y esas cosas. Ezequiel 8:10, no, Proverbio dice, oigan, Proverbio 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y la ley, como fue clavada en la cruz, yo no la voy a escuchar. Pero su oración, dice la Biblia, que es abominable. Ezequiel 8:10-15 dice, es la mayor de las abominaciones. Adorar el sol. Mira, ellos le dieron la espalda al santuario de Dios, que el santuario le daba la espalda al sol, el sol allá y el santuario aquí, para que ellos entren y le den la espalda al sol. Entonces ellos prefirieron darle la espalda al santuario y adoraron al sol, y el domingo es el día del sol. Entonces están adorando en la abominación mayor que Dios dice ahí. La mayor de las abominaciones es esa, mira ahí. Comían todo eso. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. O sea, ellos le dan un listado de abominaciones que estaban haciendo, y la mayor era adorar el sol. Me voy a seguir volando. Vimos que tiene vestidura. Vimos que el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando usted ve el hijo de perdición, hay otra parte donde se menciona el hijo de perdición, y fue Jesús que le dijo a Judas, el hijo de perdición, solo uno se perdió. Lo que quiere decir que Judas era cristiano. Entonces el hijo de perdición es una señal de que este hombre de pecado también es cristiano. Entonces también, mírenlo ahí, Jesús lo dijo ahí, en su oración. Y en el templo de Dios se sienta. Ahora, ¿qué es el templo de Dios? Muchos dicen que es el templo de Jerusalén. Pero dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que ese Señor se va a sentar en la iglesia. Y vimos que la imagen es una iglesia, la mano de los pies, abajo. Entonces el Señor matará con el espíritu de su boca al hombre de pecado, pero también dice aquí que a la bestia fue apresada junto con el falso profeta y eso. Y por último, hermano, la razón por la cual la persona se llevan de la mayoría nunca estuvo con Dios. Eso es lo último que voy a presentar, este video. Esa es la razón por qué la persona no llega tarde a clase, como acostumbra suceder. Yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? ¿Usted, la chica del pelito corto? Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física.
Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, pero pensaba que... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un as para vivir. Entonces, hermano, la carpeta era verde, pero como todos dijo que era roja, él dijo que era roja. El día que usted ve que dice que es el santo día del Señor, en toda la Biblia dice que es el sábado. Pero como la mayoría dice que es el domingo, yo digo el domingo también. Y ese es el problema. Entonces, van a haber personas que van a leer que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, pero hay personas que van a decir, no, eso no, es el domingo. Entonces, como usted vio eso, usted va a seguir la secuencia de la mayoría. Y quiero que usted entienda que cuando Noé no se salvó la mayoría, la minoría. Entonces, no siempre, nunca, casi raro, que la mayoría tenga la razón. A Jesús, cuando lo fueron a crucificar, ¿cuánto había con Jesús? ¿La mayoría? La minoría. La mayoría nunca ha estado con Dios. Y dice aquí Daniel que en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces, si nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios, es fiel la interpretación. No podemos ponernos a inventar. Que el Señor le bendiga.